¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería, de la carrera Licenciatura en Ingeniería Química, de la materia Seguridad de los Procesos? Bienvenidos nuevamente. Bueno, en la sesión anterior de la unidad número 3 de análisis de riesgo HACCP, que es riesgo de operabilidad, vimos sobre el uso y manejo adecuado de las palabras guías en el proceso de HACCP. Vio lo que es los análisis de efectos y consecuencias, que es sumamente importante conocer estos efectos, las consecuencias, cuáles son las causas donde se origina pues el riesgo dentro del proceso, y también conocer cuáles son las palabras guías. Vimos cuáles son las palabras guías primarias y también las palabras guías tanto secundarias. En esta sesión vamos a seguir viendo el tema de HACCP. Pues vamos a ver sobre el diagrama de probabilidad, gravedad y operabilidad de los riesgos de plantas de proceso. Eh, También el tema de HACCP de procesos continuos y HACCP de procedimientos operativos. Bueno, este punto del diagrama de probabilidad, de gravedad y operabilidad de los riesgos de planta de procesos, hay un sinfín de diagramas que nos sirven para revisar cuáles son las probabilidades, la parte de la gravedad, la parte de la operabilidad de los riesgos de diferentes índoles, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que vamos a ver el siguiente diagrama, que es en el tema de maquinaria y equipo, que pues una normatividad que es la NOM 04 STPS, expedida en 1999, donde dice que tenemos que tener un análisis de riesgo de potencial de daños de la maquinaria, de los equipos que están instalados dentro de la empresa. Y en este caso, estos equipos pues deben de ser analizados, deben de ser también tratados, contener su programa de mantenimiento preventivo, correctivo, pero todo esto viene, viene desde del análisis de riesgo. Entonces, el análisis de riesgo es la parte fundamental de todo. Por ejemplo, habla sobre los diagramas. ¿Cómo yo voy a diseñar un diagrama? Pero pues siempre voy a crear un diagrama cuando, cuando yo identifique el peligro, identifique cuál es el problema que voy a estudiar, cuál es el punto central, el tema central que tengo que hacer. Entonces, de ahí se origina un diagrama, ¿no? El diagrama se origina sobre algo, un tema central, un tema importante, un tema que se tiene que investigar. Por ejemplo, tenemos esto de un diagrama de la norma 02 STPS 2010. Ese es un ejemplo que podemos nosotros constatar que primero habla sobre la identificación de áreas y actividades. Toda la normatividad de la norma 017, otras normas, te pide que identifiques cuáles son las áreas, cuáles son las actividades, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar las áreas? Pues conocer, digamos, el área de producción, el área de empaque, el área de... Entonces estoy identificando esas zonas y también sus actividades. La identificación de áreas y de sus actividades, ¿no? Entonces, viene siendo como la parte de la metodología de la pirámide invertida sobre la identificación de peligros, ¿sí? Y viene la parte de abajo, dice identificación de las áreas de riesgo
¿sí? Pues ya identifiqué algunas áreas, pues voy a identificar en esa área, de acuerdo a sus actividades, cuáles serían los peligros y en este caso hacer un análisis de riesgo preliminar, ¿no? Entonces, viene la parte, se identifica, se analizan los riesgos, pues voy a determinar el grado de incendio dentro de esta norma de la CO2 STPS 2010. Hay hay dos puntos, que es ordinario o es alto, ¿no? Entonces, en la parte de la identificación, pues hay que ver la parte de la jerarquización, la identificación de causas de accidentes, HAZOP, y definición de escenarios de accidente. Tenemos que ver la estimación de las consecuencias y, base a eso, tener una matriz de riesgo. La matriz de riesgo es la parte importante de de la evaluación de los riesgos. Ya estamos hablando de una metodología semi-cuantitativa. CASOP es una metodología cualitativa, entonces nos sirve para identificar esos peligros y pues ver cuáles serían las causas y consecuencias de ese peligro, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy claro sobre un diagrama en donde vamos a ver lo que es la probabilidad que es el riesgo, la gravedad, la magnitud de gravedad y la operabilidad. Y aquí hablan de la jerarquización, que la jerarquización pues es parte de administración de esos riesgos, ¿no? Entonces voy a poner los riesgos altos, prioridad, que los riesgos que salgan bajos. Entonces, eso es la parte de la jerarquización. ¿Cuántos riesgos altos tengo dentro de esta área? ¿No? Entonces, esos tienen que atacarse inmediatamente. Bueno, otro ejemplo, como lo mencioné con antelación, es sobre el tema de maquinaria y equipo, ¿no? ¿Por qué estamos hablando sobre la parte de de la maquinaria y equipo? Porque es importante hacer un análisis de riesgo de todos los equipos que están instalados dentro de un proceso, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de daño? ¿Cuál es la gravedad, el alcance que se tiene de un equipo, ¿no? Puede ser que un equipo, una bomba centrífuga, está a un nivel de piso, es muy diferente el daño a que esa bomba centrífuga se encuentre en otra posición, ¿sí? En otros factores, entonces el riesgo aumenta. Entonces, aunque sea la misma bomba centrífuga, lo que estás haciendo es que dentro del diseño estás poniendo en riesgo pues la integridad física del trabajo. Entonces es muy importante dentro del diseño que se deben de ver todo la parte de cómo se va a instalar las tuberías de acuerdo al DTI, ¿sí? Y también los equipos de bombas centrífugas, tuberías, debe estar apegada a lo que el proveedor, en este caso, el que vende los equipos, considera pertinente para la vida útil de estos equipos. Entonces, aquí alcanzamos a ver que habla sobre que toda maquinaria debe de cumplir con todos los requisitos de salud y seguridad esencial, ¿sí? Entonces, la mayoría de las maquinarias y componentes deben de cumplir con todas las normas, deben de cumplir con todas las normas oficiales mexicanas. También hay equipos que cuentan con una certificación superior a las normas oficiales mexicanas. Entonces tenemos que ver cuáles son los equipos que se deberán
instalar y pues a veces hay plantas que no manejan una lista de maquinaria ni equipo. Puedes comentarles que decir, estuve en una planta y decirle, oye, ¿cuáles son tus equipos críticos? ¿Tienes una lista de equipos críticos? No contaban con una lista de equipos críticos. Entonces, hasta decían cuál es un equipo crítico. Dame un ejemplo. ¿No? La caldera es un equipo crítico. Los tanques pulmón que almacenan aire es un equipo crítico. Entonces, un equipo crítico es aquel que por mal funcionamiento de, y el tema también de mal funcionamiento, abonando también la falta de mantenimiento. Pone en riesgo la integridad física y también la integridad del proceso y de las instalaciones, ¿no? Entonces, el equipo crítico, pues ya representa, como su nombre lo dice, un riesgo alto, ¿sí? Entonces, ese equipo crítico, pues es el que va a causar un gran impacto en la producción si se daña, ¿no? O que sea un objetivo de prevenir o limitar los efectos de algún accidente grave. Por eso es muy importante dentro de los diagramas que se puedan utilizar dentro del proceso, de contar con los diagramas de los equipos, ¿no? Es muy importante. A veces el proveedor, el que diseñó, pues el área de procesos, dice, ¿sabes qué? Pues en México no encontramos este equipo, pues necesitamos buscar algo similar, sustituir el equipo, ¿sí? Para que puedas tener, pues, lo que tú le quieres, ¿no? De tu producto. Entonces, es muy importante conocer todas estas partes de la norma CO2, es la clasificación de riesgo de incendios, pero también la norma te limita nada más a dos, que es la de alto y ordinario, ¿sí? Entonces, si vemos nosotros, estos tipos de diagramas siempre va enfocado a la identificación de algo. Tenemos que identificar las áreas, tenemos que identificar el proceso, tenemos que identificar las actividades, tenemos que identificar los equipos que están instalados dentro del proceso, ¿sí? Entonces, es algo muy importante conocer, ¿no? Bueno, acá vimos anteriormente de maquinaria, este es ya la parte de la evaluación, ¿sí? Dice que la evaluación de riesgos para lo que es una maquinaria y lo que hemos comentado con antelación, dice que identifica todas las máquinas del lugar de trabajo y a continuación por cada máquina, ¿sí? Entonces, siempre en un diagrama de probabilidad, gravedad y operabilidad de los procesos, siempre vamos a empezar en la identificación, ¿sí? El análisis o evaluación de riesgos es una metodología que inicia sobre la identificación de peligros, ¿sí? Voy a identificar cuáles serían las maquinarias, cuáles serían las actividades, cuál sería el área, y entonces, en este caso de maquinarias, hablamos sobre el límite de la máquina. Ya se hacemos esa pregunta. ¿Puede prevenir todos los usos posibles de la máquina? Si sé que sí, pues hay que hacer una identificación de peligros, ¿sí? Y en donde se identifica una situación peligrosa a continuación por cada riesgo, ¿no? Ahí viene la parte del cálculo de riesgo, calcula el riesgo derivado del peligro, que ese cálculo puede ser una matriz de riesgo, puede ser semi-cuantitativo o cuantitativo. La evaluación de riesgo, nivel de riesgo aceptable, es la parte de la jerarquización, ¿sí? No corrija la situación de riesgo como proceso de rediseño o medidas adicionales.
¿Se ha analizado alguna medida de seguridad que resulta adecuada? Sí, pues fin del proceso. Dices que no, determine si el rendimiento y las características funcionales de la medida seguridad con adecuadas para toda la maquinaria y su tipo de uso. ¿Sí? Y esa es una estrategia de seguridad, es una estrategia de la seguridad de los procesos, que estos equipos, estos críticos, esas maquinarias que están relacionadas y están conectadas al proceso, se tiene que hacer pues una evaluación, ¿sí? Entonces, en el límite de la máquina, si te dices que no, pues consulta la información y conocimiento de los especializados relevantes, ¿no? Entonces, si no hay, pues tenemos que buscar la manera de poder solventar o encontrar algunos riesgos que pueda tener esta máquina. Siempre, a veces, en los manuales que se entrega a una maquinaria, pues tenemos que guardarlo. A veces no lo guardamos y pues estamos ahí pues adivinando algunas advertencias de peligro por parte del fabricante. Entonces, es muy importante contar con toda esa información. ¿Sí? Bueno, en la parte del análisis de proceso, aquí nada más cambiaría la parte de identificación de peligros. Acá viene juntos la parte de evaluación de peligros y riesgos, pero sabemos que la parte de la evaluación de los riesgos es la identificación del peligro, análisis de riesgo, ¿sí? Alguna consecuencia, causa derivado de esos peligros, ¿sí? En otras definiciones, yo no los quiero confundir, ¿no? Hay definiciones que dicen que el riesgo son los peligros, ¿sí? Que interactúan con el personal, con el proceso, con el medio ambiente, y que lo identifica, ¿sí? Identifica por la magnitud de las consecuencias, ¿no? Entonces, la parte de la identificación de peligros y riesgos es muy importante. Entonces, los riesgos son los peligros a los que están expuestos las personas, la empresa y la parte del medio ambiente. Entonces, en el número 2, asignación de funciones de seguridad de protección. Pues hablamos de diseño y desarrollo de otros medios de reducción de riesgos, requisitos de seguridad, especificaciones para el sistema, diseño de ingeniería para el sistema, instalación, puesta en marcha y validación, funcionamiento y mantenimiento, modificación, desman, des, desmantelamiento, ¿sí? Hace la verificación, gestión de la seguridad funcional, evaluación y auditoría de la seguridad funcional y la estructura de planificación del ciclo de la seguridad. Entonces, esto es un diagrama que podemos decir que tenemos que cumplir. Los diagramas nos va a facilitar la tarea, ¿sí? De hacer la evaluación de los riesgos. Por ejemplo, un árbol de fallos que es más por medio de algoritmos, pues nos ayuda a realizar una evaluación más profunda, una evaluación ordenada, sistemática, que nos va a llevar a un resultado, que es la causa raíz, ¿no? Entonces, los diagramas son muy importantes que tengamos en cuenta porque en ello vamos a poder trabajar y también contar, ¿sí? Con un procedimiento. Bueno, hay otros diagramas sobre las matrices de riesgo, sobre la probabilidad de que ocurra y sobre la gravedad de las consecuencias, ¿no? Acá dice una parte muy importante de este párrafo. Si la probabilidad de suceso, ¿sí? Es alta y la gravedad de la consecuencia es baja, esto podría representar un riesgo medio, ¿sí? De acuerdo a la matriz, a donde se diga que el riesgo o la probabilidad por consecuencia es igual a esto, ¿no?
Por otra parte, si la gravedad de la consecuencia, ¿sí?, es alta y la probabilidad de suceso es baja, el riesgo puede considerarse pues alto, ¿no? Por lo general, una oportunidad remota que se produzca un evento catastrófico debería requerir mayor atención que una molestia menor que se dé con frecuencia, ¿no? Es una parte muy importante. Bueno, vienen las matrices de riesgo. Las matrices de riesgo que están diseñadas para evaluar semi-cuantitativa o cuantitativa un análisis de riesgo, pues ese es un ejemplo de una matriz de riesgo. No, no porque se presenta esa matriz de riesgo se va a presentar en todas, ¿no? Hay matrices de riesgo diseñadas por Halliburton que están muy parecidas a esta, maneja ya precios en dólares, ¿sí? En Halliburton. Entonces, hay varias matrices, hay varios diagramas que podemos utilizar para poder estandarizar nuestro proceso, ¿sí? Y también para seguir implementando pues los análisis de riesgos de proceso con la metodología HASO, ¿vale? Entonces es una matriz de riesgo que de muchas podemos ver en la parte de maquinaria, es el método SIL, es es otro tema, pero les doy ese ejemplo que estos diagramas nos va a ayudar para facilitar la evaluación de los riesgos. Bueno, aquí está este diagrama que vemos acá, también que lo vamos a ver en el foro, es sobre la gravedad, consecuencia, la exposición del trabajador, alternativas para evitar el peligro y una tasa de matada que el NR es el nivel no recomendado y hablamos de una lesión grave o una víctima, pues es una exposición baja, inhibición posible, inhibición probable. Estos diagramas que podemos nosotros utilizar, por ejemplo, el árbol de fallos, el árbol de causas, pues nos sirven para analizar a fondo, ¿sí?, el riesgo que presenta el proceso o representa también la maquinaria y equipo, ¿sí? Entonces engloba toda esa parte que es sumamente importante. Bueno, en la parte del 3.6 quería yo eh, culminar con esta tabla. Esta tabla es sobre HACCP de procesos continuos y HACCP de procedimientos operativos. En esta parte de HACCP de procesos continuos es muy importante porque cuando se hace el inicio de operaciones de una empresa, pues se requiere anteriormente pues hacer una parte de la evaluación del DTI, ¿sí? Y también la evaluación mediante HACCP en el caso del proceso, que es un proceso continuo que no puedes ¿qué? Parar, ¿sí? No puedes parar porque el mismo proceso lo requiere. Si paras una parte del proceso, puede ser que sea afectado otra parte del proceso, ¿sale? Y entonces en los procedimientos operativos es muy importante que los procedimientos operativos salen de la identificación y análisis de riesgo, ¿sí? Entonces aquí en la parte del procedimiento hay una secuencia detallada de análisis caso línea por línea. Es la que vamos a ver en nuestro foro, cómo tenemos que iniciar, ¿no? Tenemos que iniciar nuestro caso. Este es un procedimiento de JSON. ¿Cómo hacer el JSON? ¿Sí? Primeramente tenemos que seleccionar una sección de flujo de tubería e instrumentación para el análisis. Pues quedó de tarea para ustedes en esta semana, ¿sí?, sobre un DTI,
un diagrama de tubería de instrumentación. Van a llevar el domingo pues un DTI en donde vamos a dividirlo sobre los todos, cómo hay que hacer esa división sobre los todos, ¿sí? Seleccionar un tanque del proceso o una parte del equipo, hablamos de los nodos, explique la relación general del equipo en la tubería, seleccionar y anotar las líneas para el análisis. Entonces, este procedimiento es los pasos a pasos este, de cómo hacer un JSON dentro del proceso. Entonces, muy importante que ya estamos en esta etapa para poder ya realizar un JSON de acuerdo a los DTIs que les va a quedar de tarea de llevarlos para hacer la evaluación y también sobre los diagramas con 10 simbologías que representa para poder que nos sirvan las 10 simbologías más representativas de, para poder, por ejemplo, motor, su círculo y una M, pues es un motor, ¿no? Entonces, como también la parte de la bomba centrífuga, cuál sería su simbología, cuál sería una simbología del actuador. Entonces, vamos a, a traer esa información para que nosotros podamos leer un DTI y también pues hacer nuestro análisis de procesos. Bueno, es todo por hoy. Esperemos que cualquier duda, comentario que tengan sobre esta materia, pues me lo hagan llegar vía WhatsApp a mi correo, ¿sí? Y estamos para servirle. Nos vemos en la sesión. No se olviden, por favor, de llevar, aunque sea un DTI muy simple, muy sencillo, ¿sí? Como la que hemos expuesto en las sesiones anteriores, para que podamos revisar con detalle, paso a paso, las secuencias que se tienen que hacer del JSON y también conocer el proceso, cuáles son los actuadores, cómo realizando el equipo disciplinario para realizar, pues, en este caso, el tema de JSON. Bueno, nos vemos en el foro y cualquier duda estoy para servirles. Hasta luego.